Bueno, muy bien. Bienvenidos a este programa especial. Quiero presentar primero a Roland Béjar, que muchos conocen, bueno, como periodista que escribe su columna en el Herald, pero que siendo un niño terminó involucrado en un famoso y frustrado secuestro, el famoso secuestro del caso Betancourt en el aeropuerto de José Martí, ¿fue? Fue de Santiago a La Habana. De Santiago a La Habana. Después nos vas a contar específicamente lo que sucedió aquí. Y también tenemos a Willy Cueto, ex agente de la CIA, que conoce de cerca pues toda esta historia tremenda en esa época en que se mezclaron todos los locos de la izquierda norteamericana, musulmana, Puerto Rico, y Cuba los alentaba, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo no? Ahora, antes de empezar, yo quisiera poner algo del reportaje de Rolando Nápoles contándonos específicamente el caso que nos ha obligado a hacer este programa sobre los secuestros aéreos, porque la gente no entiende. Dice, bueno, ¿cómo este hombre, que era un pantera negra, un héroe revolucionario, cuando tantos otros en Cuba fueron recibidos como héroes, este terminó preso? Vamos a ver los hechos concretos a partir de su regreso aquí a los Estados Unidos la semana pasada, porque sí, lo que está claro es que no quiere vivir en Cuba, ¿no? Definitivamente. Prefiere enfrentar... Y fue arrestado aquí. Fue arrestado aquí. Vamos a ver. William Pax, prófugo de la justicia norteamericana desde hace ya 30 años, tras secuestrar un avión y desviarlo a Cuba, regresó de manera voluntaria a su país. Es interrogado en la oficina del FBI en Miami. Se espera que comparezca en Corte Federal este jueves. Yo hice un delito y yo cumplí la sanción por el delito. Entonces ya se acabó, ya terminó. El 27 de marzo de 1984 amenazó con explotar un vuelo comercial entre New York y Miami si no desviaban el avión hacia Cuba. Ese día le entregó esta nota a una aeromoza. Capitán es el teniente Espartaco, un soldado del Ejército de Liberación Negra. No quiero aterrizar en Miami. Quiero ir al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Y agregó, hay 2 artefactos explosivos dentro del avión que yo y 2 camaradas hemos colocado. Yo fui condenado a 15 años de privación de libertad, no la vida perpetua. Cuando secuestró el avión, Pax buscaba recibir en Cuba entrenamiento como guerrillero, pero el régimen lo condenó por piratería aérea a más de 13 años de prisión. Un cargo que, según Willie Allen, abogado de inmigración, también enfrentaría aquí. Los Estados Unidos, la justicia americana puede o no puede acreditarle el tiempo que cumplió en Cuba como parte de la sentencia que él va a tener en los Estados Unidos. Bueno, por supuesto que la pregunta aquí es, ¿qué sucedió con esta persona? ¿Por qué fue arrestado? Yo tengo una teoría. En 1984, Cuba y Estados Unidos suscribieron un pacto migratorio, no un pacto de no piratería, sino que la no piratería estaba incluida, supongo, dentro del pacto migratorio que se rompió el 20 de mayo de 1985 cuando salió al aire Radio Martí. Cuba, no sé por qué relacionó una cosa con la otra, dijo, tú sacas al aire Radio Martí, yo rompo el pacto migratorio. Pero, ¿cuál es su teoría? Puede haber otra teoría de por qué lo meten preso, ¿no? Sí, yo creo que una de las posibilidades es, Juan Manuel, de que él en realidad fue traicionado por su propia gente aquí para convertirse en una ficha de flexión, o sea, de entretenimiento por parte de Cuba, de entretenernos, porque en ese mismo momento lo que estaba llegando aquí a los Estados Unidos en cuanto a elementos islamitas, tanto de Libia como de Túnez, etcétera, era una serie de terroristas que eran pilotos y que estaban aterrizando en el aeropuerto internacional de Martí, con cobertura diplomática, y esto no es nada secreto, esto salió publicado, de Nicaragua, de Aeronica. Entonces ellos lo que hacían era llegar aquí como pilotos, tenían inmunidad diplomática y empezaban a coger clases que lo hacían superior, pilotos superiores, ¿no? En las clases, en las escuelas, perdón, de aeronáutica del área, pero al mismo tiempo se fueron asentando en la comunidad y fueron penetrando la sociedad civil de los Estados Unidos. De ahí sale los primeros, en mi opinión, y creo que tengo un fundamento un poco práctico en ese sentido, de ahí salen las primeras intenciones de ellos, y
con efectividad de crear células que creo yo después resultaron en el 9/11 por los pilotos y las bases de apoyo que ellos crean aquí, terroristas islámicas, con apoyo de Cuba y de Nicaragua, que después se van desarrollando y llegan, en mi opinión, al 9/11. Ahora, todo eso tiene sentido si los aviones vinieran para acá, pero lo que hubo fue una epidemia, como decía, en el año 1968 hubo 21 casos, y ahí el New York Times utiliza una frase tremenda. Dice los archivos del New York Times dicen que con una regularidad monótona secuestraban aviones en la década del 60, se intensifica en el 70 hacia La Habana. ¿Qué sentido tenía eso? Vamos a tratar de analizarlo a lo largo del programa, porque estoy muy confundido. Tony Bryan, por ejemplo, que en este libro que él me dio, cuando después murió, el caso de él es en el año 69, ¿no? Pero yo creo que la tortilla se les vira cuando hay gente en Cuba desesperada por irse del país, el país está cerrado, que quiere irse. Y en ese caso tenemos el de Roland Béjar, que tenías en aquella época, ¿qué? 15 años. 15 años de edad. Yo me hacía la idea que era más. ¿Y tu padre, tu familia entera, se incorpora a este intento de secuestro? ¿Cómo fue que sucedió, si puedes contar? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sintetizado sí. posible. Quien hace la operación dentro de la cabina es el ingeniero de vuelo Ángel María Betancourt. El famoso caso Betancourt, que después lo persiguieron por toda La Habana, ¿no? Él era un sargento mecánico de aviación del ejército de Batista. Cuando al principio de la revolución se van la mayor parte de los pilotos y los ingenieros de vuelo, el gobierno mete en cubana lo que puede. Y hasta el punto de que él, por ser mecánico, lo elevan a ingeniero de vuelo. Betancourt era amigo de un amigo de mi papá, y este amigo de mi papá, que era un hombre muy valiente, que se llamaba Valentín Ruiz, es quien organiza todo, y van varias familias, como la familia mía, la familia de Valentín. ¿Sacan un pasaje como si fueran a ir de Santiago a La Habana? No, fue un poco más complicado. Fuimos todos por vías diferentes. Unos fuimos en autobuses, otros en trenes, otros en avión. Pero sacan un pasaje. El pasaje es de allá para acá. Sacan un pasaje y se van como si fueran pasajeros normales y corrientes. Sí, pero la idea no era ni siquiera, nadie sabía que veníamos en el avión. Pensábamos que íbamos a tomar un barco para entrar en la base de Guantánamo. Después dicen que no hay barco y que nos vamos en el avión. Pero para regresar a La Habana, y que otro día, cuando el mes que viene, volvíamos a intentar Guantánamo. Y nos enteramos... ¿Y entonces qué? Betancourt toma la decisión de secuestrar el avión. Sí, claro, la decisión ya estaba hecha. Sí. O sea, la decisión de secuestrar el avión ya estaba hecha. ¿Qué sucede? Con Betancourt. Lo que sucede es que en el medio del vuelo, Betancourt ¿Tu mamá va también? Mi mamá no, mi mamá estaba en Venezuela con mi hermana ya desde el año... Ok, son 65. tú y tu papá. Mi papá y yo, mi tía... Y dos familias más. Y tres familias. Tres familias más. Entonces... incluyendo la de Betancourt. Incluyendo la de Betancourt. ¿Y Betancourt entonces qué? Betancourt es el que está dentro de la cabina. ¿Encañona al piloto? Encañona al escolta. Y le dice que venga hacia Miami. No. Tiene que ser breve cuento, si no alcanza el programa. Ok, perfecto. Encañona al escolta, el escolta se revira, mata al escolta, encañona al piloto, el piloto accede, volamos sobre Cayo Hueso, Betancourt no habla inglés, y el piloto empieza a hablar en inglés con la base de Cayo Hueso y le dice, con el aeropuerto de Cayo Hueso, y le dice que tiene un muerto en la cabina, y Cayo Hueso le pregunta que si tiene combustible y lo manda a Miami. La distancia de vuelo entre Miami y La Habana y Cayo Hueso es la misma que entre Cayo Hueso y La Habana, más o menos. Y entonces el piloto cambia la frecuencia y sigue hablando en inglés, pero habla entonces con La Habana, y La Habana, en vez de preocuparse por la vida de esos 100 y pico, casi 200 pasajeros que tenía el Iluchin, ordena a que regrese con un loco, con una pistola en el medio del aire, ¿tú me entiendes? Y entonces el tipo los engaña, aterriza... Engaña a Betancourt y aterriza en La Habana. Y cuando aterriza en La Habana, que Betancourt se da cuenta, mata al piloto, salta salta del cockpit, de la cabina, y se encarama en un tren que pasa por el momento, y después hay una persecución de 2 meses que termina en la iglesia, cuando lo llevan a un convento, que ellos querían cerrar ese convento porque ahí quedaba la última imprenta de la Iglesia Católica, y además estaba el padre Loredo, que falleció hace poco. Que falleció hace poco, que fue un hombre muy valiente, que era completamente inocente, pero que había alcanzado
una ascendencia sobre la juventud católica que quedaba muy importante y el gobierno quería salir de todas maneras. Entonces, el agente de seguridad que contacta con Betancourt, el último que contacta con él, lo lleva hasta la iglesia y por una puerta entra Betancourt y por la otra Ramiro Valdés con las cámaras y los micrófonos. Ahora, fíjate qué interesante. Estos son familias, esto no tiene nada ideológico, estos son familias desesperadas. En el caso de tu padre, por unirse a tu mamá en Venezuela y de los otros familiares, ¿no? Pero los secuestros políticos al revés tienen otra connotación. Lo que pasa es que a Cuba, cuando se le empieza a virar la tortilla, ustedes fueron, hasta donde yo tengo entendido, el primer caso frustrado. Pero después hay otros que lo logran. Y empiezan la gente a secuestrar aviones en Cuba para irse desesperadamente. Y eso, pienso yo, no le veo otra lógica, pues lleva a ambos países a la mesa de negociación, ¿no? Pero llegó un momento en que era una, como tú decías, una continuidad, era una cantidad de, vamos a decir, de exfiltración de elementos terroristas de aquí, de afroamericanos, casi todos, hacia Cuba. ¿Qué pasa? Como el caso de Cleaver, termina en Algeria y ahí se crea la base regional y después internacional de las Panteras Negras para tratar de hacer acciones subversivas, no solamente en África, sino contra los Estados Unidos. Y se crea la base, o sea, las connotaciones internacionales de terrorismo que tienen todos estos movimientos, esta dinámica, hay que mirarlo desde el punto de vista nuestro, de querer salir de Cuba, etcétera, pero también hay que ver la parte de lo que estaba tramitando Fidel Castro cuando hace la tricontinental, ya todo esto estaba en movimiento, etcétera, para tratar de sacar a personas de aquí que se convertían en líderes y después o los mandaba de nuevo para aquí o los mandaba a otros lugares. Era una locura, sin dudas en ninguna clase, ¿no? Pero la locura empieza mucho antes. Quien primero secuestra, bueno, hay un caso en el Perú en los años 30, hay un caso en China, pero el primer secuestro de un avión, además que termina en tragedia, el avión se cae en la bahía de Nipe, lo hace el 26 de julio, ¿no? Y tenemos algunas fotografías de los periódicos de esa época. Este avión fue secuestrado y además aquí hay personas, testigos, protagonistas que se salvaron. Hay una mujer que se le murieron. Yo perdí un pariente en ese avión. Sí, exacto, de Cubana Aviación. Terrible, ¿no? Sí, sí. Hay un caso, me estaba contando Béjar, de Papito Cerguera. Yo no sé si usted conoce. Sí, Papito Cerguera es un comandante de la Revolución que es famoso porque dirigió la televisión en Cuba. Y además, supuestamente estuvo involucrado en unos bailes de perchero, como le decían, qué sé yo. Papito Cerguera secuestró un avión en el año 58 también, ¿no? Que se lo llevó a dónde, por ahí tenía, a México. Se lo llevó al aeropuerto, al pueblo de Calabazas, que era donde estaba el aeropuerto que había hecho el segundo frente oriental, Fran País, de Raúl Castro, y tiene el caso interesante que, como te conté, que el piloto... Mario Díaz, el piloto que él secuestra, casualmente había sido un piloto del ejército, y Fidel y Raúl lo acusaban de haber arrojado unos cadáveres de revolucionarios que atacaron el 26 de julio, el Moncada, y que este hombre los había arrojado al mar. Y sin juicio y sin nada... Raúl intenta condenarlo a 30 años estando en la sierra. O sea, ya tenían el hábito de meter preso a la gente. Sí. Pero Fidel da la orden y lo fusila. O sea, que es muy interesante. Papito Cerguera secuestra un avión, se lo lleva, como tú decías, a Palma Soriano, aterrizan en Calabaza, que era zona del segundo frente, y fusilan al piloto. Correcto. Mira, tú qué historia de locos, ¿no? Correcto. Represión, tratar de frenar todo lo que fuese un aire de defección, de oposición, era control desde el principio. Ahora, tengo un video que recuerda, con muchos años de diferencia, en el 2007, un caso parecido al de ustedes, al de Betancourt, en este caso también frustrado, pero lo que me llama la atención es que usted como agente, ellos, a pesar... ¿Qué hacen los secuestradores? Que son dos desertores de servicio militar obligatorio, que van con AKM, qué sé yo. Cogen un autobús, secuestran el autobús, le cambian el número de ruta, entran por la fuerza en el aeropuerto, se montan en un avión y piden un piloto. Y Cuba entra por la fuerza, lanza gases lacrimógenos, poniendo en peligro, o sea, en cualquier otro lugar, lo dejan que despegue para salvar la vida de los secuestrados, ¿no? Vamos a ver la crónica hecha por el propio Ministerio del Interior sobre este secuestro. Qué interesante. Al llegar al aeropuerto proyectan el ómnibus contra la puerta de acceso de la posta número 6 del perímetro exterior.
El sargento Joan Torres efectúa una ráfaga con el fusil que portaba. Ya en el interior de la terminal, se dirigen hasta la aeronave Boeing 737-300 de la línea aérea Ola. Uno de los asaltantes sube al avión y posteriormente combina a los rehenes a que aborden la nave. Tiene que tener confianza en lo que te estoy diciendo. La solución aquí tiene que ser una solución inteligente y sin crear ningún tipo de violencia, en ningún tipo de situación que se cree problema tenga a nadie. Los dos subgrupos de asalto previstos penetran a la nave, ejecutan el avance desde la cola y proceden a la detención de Joan, quien es conducido por la puerta de emergencia trasera derecha. Simultáneamente se continúa el avance hasta la puerta principal, por donde es recuperado el cadáver del teniente coronel Ivo y detenido el terrorista Cerezo. Tremendo, arman un tiroteo terrible. ¿Cómo fue el caso de ustedes? ¿Cómo los arrestan? Una vez que Betancourt se tira por la ventanilla. El problema es que en el aeropuerto de La Habana estaban esperando el avión, porque el piloto, el piloto Fernando Álvarez era el secretario general del núcleo del partido y además era un tipo que la vida alardeaba, le costó la vida, sí, alardeaba de que a él no había quien le desviara un avión. Ya por supuesto, ya como te conté, los aviones de Cubana tenían escolta armada, año 66. Entonces, el aeropuerto de La Habana estaba al tanto. Lo que pasa es que cuando nosotros tocamos tierra, el piloto había mandado a abrir las puertas tan pronto tocáramos tierra y tumbar la mayor cantidad de ventanas de emergencia posible, de forma tal que el avión no pudiera compresionar de nuevo. Betancourt mata al piloto, trata de levantar el avión, no lo puede lograr porque no es piloto ni sabe lo que está, y además no puede compresionar. Se va de la pista del aeropuerto, entra en unos campos arados con todas esas cosas abajo y todo. Con todo. Un ruido espantoso. Un ruido horrible. A mí no se me olvida cómo entraba la tierra y los pedazos de alambre y las cosas por las puertas abiertas. Aquello fuera un poco dantesco. Incluso paramos, el ala del avión estaba como de aquí a la cámara. Cuando paramos, si el ala del avión, que es donde están los tanques de combustible, choca con la palma esa, yo no estaría haciendo el cuento. Pero ¿qué sucede? Tan pronto para el avión, Betancourt se escapa y no pasaron 2 minutos. Ya estábamos rodeados completamente de tropas del ejército. Entonces hicieron bajar a las mujeres y a los niños. Yo tenía 15 años, no me consideraron niño y me dejaron adentro. Entonces después dejaron pasar a los hombres, nos metieron en unas piscinas, en las piscinas esas del aeropuerto. A todos, soltaron a las mujeres esa noche. Las piscinas son esas oficinas de cristal, ¿no? Sí. Ajá. Soltaron a todas las mujeres esa noche, después las fueron a buscar el día siguiente, ¿no? Pero a todos los hombres los retuvieron, empezaron a revisar el equipaje. Y en el equipaje de nosotros iba dinero, iban joyas, iba ropa de se sabía invierno. quién se iba para siempre y quién se iba. Además hicieron la asociación de que todos éramos del barrio, más o menos. Y entonces a todos esa misma noche tuvimos el placer de dormir en seguridad del Estado. ¿Cuántos años le echaron a tu papá? 10. 10 años. 10 años. ¿Y contigo qué pasó, que eras menor de edad? A mí nunca me hicieron juicio, me mandaron por un tiempo a una unidad del servicio militar obligatorio y después ahí me volvieron a meter preso hasta 3 años. Hasta 3 años, ¿no? Y a los otros que llegaban los recibían como héroes, salvo estos casos específicos, ¿no? Claro, porque los otros que llegaban tenían una misión. Y Fidel Castro y los aparatos de inteligencia, la DGI, etcétera, tenían ubicación para ellos. Probablemente ya le habían hecho un perfil aquí, los habían hasta reclutado, los habían hablado, etcétera, etcétera. Y tenían una función práctica desde el punto de vista revolucionaria. Y los utilizaron, y los utilizaban y los mandaban clandestinamente a otros continentes o a América Latina o algo, y los utilizaban. ¿Cómo no? Bueno, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, más de los secretos sobre este tema de los secuestros de aviones y la pregunta, bueno, sobre este hombre que, a mi modo de ver, prefiere enfrentar la justicia aquí en Estados Unidos a quedarse a vivir en Cuba después de la experiencia que tuvo. Y vamos a ver si tiene alguna posibilidad de que lo liberen o si tiene que cumplir de nuevo aquí. Ya regresamos. Bueno, dicen los abogados de inmigración que consultó el periodista Rolando Nápoles que Estados Unidos tiene la potestad de llamarlo de nuevo a juicio o contarle como condena lo que había cumplido en Cuba. Creo que Woody Allen dijo eso, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Vamos a ver qué decide. Por el momento, yo vi que lo llevaban esposado al FBI, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Está arrestado en este instante, ¿no? Y también se vio un cambio filosófico porque vino convertido en musulmán, que eso es otro aspecto
Bueno, No pues sé cómo están el pero contexto. había una relación entre el movimiento negro, que tenían todas las razones del mundo para luchar por sus derechos civiles, pero y la religión musulmana estrechísima, ¿no? Sí, Y lo sigue habiendo, en cierto modo, ¿no? Lo hubo aquí muy estrechamente en los años 60, en los años 70, cuando el Ejército Symbionese de Liberación, que estuvieron el PLO, la OLP de Arafat, estuvieron la Brigada de Vencerenos de Cuba, estuvo los Black Panthers, las Panteras Negras, estuvieron los macheteros de Puerto Rico. ¿Tú crees que todo era, eso es el antecedente del 9/11? Yo sí creo, pero no en ese contexto, sino en el contexto de lo que vino después. Vino después de Túnez, de Libia, etcétera, que eran pilotos terroristas aterrizando en el aeropuerto internacional de Miami, manejando los aviones comerciales. ¿Tú crees que la situación en Cuba sigue siendo la misma de cuando ustedes intentaron irse en aquel avión, que todavía existe posibilidad de que la gente secuestre aviones? ¿O ha cambiado Bueno, todo? siempre existe la posibilidad. El problema es que en aquella época yo tenía visa para 3 países y no me podía ir. Tenía visa y pasaje para 3 países. Porque era arbitrario. Y no me podía ir. Hoy en día el que consigue una visa y quien le pague el pasaje se va. Entonces, hay cierta posibilidad de que la gente no... La se olla vea. de presión tiene Sí, hay un escape. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos enseguida en un 2x3.